Actividad 1. Percepción. Presentado por Adriana Ariza Mora. Corporación Universitaria Iberoamericana, Neurociencias Cognitivas, docente Jason Palacios. ¿Qué es la percepción? Según Oviedo 2004, la percepción es entendida como un permanente acto de conceptualización. Los eventos del mundo externo son organizados a través de juicios categoriales que se encargan de encontrar una cualidad que represente de la mejor manera posible a los objetos. La percepción en cuanto al mundo que nos rodea, según Portellano 2005, comienza con la captación de información por medio de los órganos receptores, las áreas primarias de la corteza prefrontal y el tálamo. Estos registran y codifican los estímulos recibidos en el sistema nervioso. Estos, junto con las noxias o las capacidades para identificar información previamente aprendida, permiten dar significado a los estímulos que constantemente se presentan y así desarrollar la asociación entre estímulos e información previamente guardada y aprendida. Transducción. Según Revelar 2014, la transducción sensorial es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía en impulsos nerviosos llevado a cabo por los receptores. Los receptores, que pueden ser células no neuronales especializadas o neuronas sensoriales, son los que reciben el estímulo específico de energía dependiendo de su localización, como temperatura, ondas sonoras, electromagnéticas, entre otras, y genera una modificación en el potencial eléctrico. En la zona de sensor de la célula, la energía física o química del estímulo produce un cambio en la permeabilidad de la membrana, que es la apertura y cierre de canales iónicos, lo que da como resultado una modificación en el potencial de la membrana o voltaje interno, generando un potencial de receptor. En las células neurales, esta corriente de energía, si logra convertirse en un potencial de acción, es decir, si tiene suficiente amplitud, viajará a través de las demás células aferentes, llevando la información hacia el sistema nervioso central. En las células especializadas no neurales, el potencial de receptor que se transmite a la célula aferente por medio de sinapsis debe lograr afectar el potencial de la membrana de esta, para que la información se lleve al sistema nervioso central. En la apertura de canales iónicos, la entrada de carga positiva, principalmente de sodio, produce una despolarización, lo que usualmente ocurre, y la salida de iones positivos, principalmente de potasio, produce una hiperpolarización, lo que sucede con los fotorreceptores de la retina. Procesamiento subcortical. El procesamiento de información sensorial puede dividirse en procesamiento subcortical y procesamiento cortical. En la mayoría de los casos, el procesamiento de la información comienza en las estructuras subcorticales, llegando a la corteza, donde se da lugar a lo que conocemos como percepción. La estructura principal subcortical es el tálamo, donde la mayoría de la información recibida viaja antes de llegar a la corteza por medio de los núcleos de relevo de información sensorial. La información viaja al sistema nervioso central en el proceso de transducción, a través de los nervios craneales y espinales, los cuales están encargados de recibir la información del sistema nervioso periférico y enviarla al sistema nervioso central. En el sentido de la vista, las células ganglionares de la retina, por medio del nervio óptico, llevan el axón hasta el núcleo geniculado lateral del tálamo. En el sentido del oído, la información del nervio auditivo llega a los núcleos cocleares del bulbo raquídeo y transcurre por varias vías hasta el núcleo geniculado medial del tálamo. En el sentido del gusto, la información es enviada por los nervios craneales o pares craneales 7, 9 y 10 hasta el núcleo del tracto solitario hasta llegar a las neuronas del núcleo ventral posteromedial del tálamo, del hipotálamo lateral y de la amígdala. En el sentido del tacto, el soma de la neurona sensorial que recibe la información táctil se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal y envía su axón a la médula espinal, subiendo por el sistema lemniscal, estableciendo sinapsis con una neurona del bulbo raquídeo. Acto seguido, el axón viaja al lado contralateral del cuerpo para hacer contacto con una neurona talámica. En el sentido del olfato, la información no pasa primero por el tálamo para llegar a la corteza como en los otros sentidos. Los axones procedentes del tracto olfatorio viajan directo a la corteza otorrinal, que ésta envía a su vez la información al hipocampo, la corteza piriforme, que a su vez envía información al hipotálamo y a la corteza orbitofrontal, y a la amígdala, que a su vez envía la información al hipotálamo. Corteza y procesamiento cerebral.
En la corteza sensorial primaria se encuentran grupos de neuronas encargadas de procesar la información proveniente de distintas partes del cuerpo. Las áreas de nuestro cuerpo que más requieren de conexiones y que brindan información detallada necesaria para la realización de determinados deberes o funciones tienen más superficie cortical, aunque, según Redolar 2014, si una parte del cuerpo no se puede utilizar, su representación cortical disminuye de tamaño y también a la inversa. Por este motivo, el tamaño de la representación cortical puede variar en función del uso y de la experiencia. Asimismo, en las lesiones, el área encargada de esta parte del cuerpo, en la corteza, comienza a ocuparte de otras funciones. La agnosia, según el manual MSD, es la incapacidad para identificar un objeto mediante un sentido o varios. Su diagnóstico es clínico. A menudo incluye la realización de pruebas neuropsicológicas con imágenes cerebrales para identificar la causa. Entre sus características encontramos que usualmente afecta solo medio lado del cuerpo. Esto se conoce como hemiagnosias, pero también puede afectar la totalidad, lo que se conoce como somatognosia. También se presenta con mayor frecuencia las agnosias en la audición y la visión y con menos frecuencia en el olfato y el gusto. En cuanto al diagnóstico, encontramos entre sus características la incapacidad de reconocimiento de objetos que se conocían previamente. También que los receptores sensoriales periféricos están ilesos o con un daño parcial que no justifica la incapacidad de reconocimiento. Asimismo, las áreas primarias del córtex cerebral están preservadas y hay ausencia de trastornos sensoriomotores. No debe haber hipoestesia o anestesia que genere esta incapacidad y no deben haber trastornos psiquiátricos y atencionales relacionados con problemas para significar los estímulos. Agnosias visuales. Es la presencia de dificultad en cuanto al reconocimiento visual de determinadas áreas u objetos como las personas, los colores, entre otros. Entre sus características encontramos que es observable la buena condición del lenguaje y agudeza visual, capacidad de rastreo y funciones mentales superiores. Además, usualmente está acompañada de trastornos como cuadrantanopsia o hemiapnosia. No existen problemas de atención o conciencia que den lugar o justifiquen el problema. También hay presencia de lesiones en las áreas de asociación visual. Además, el paciente no presentaba el trastorno antes de la lesión. También pueden ser aperceptivas, donde hay problemas en la percepción y atribución de significado o asociación debido a la lesión en el hemisferio derecho, o asociativas, donde se presentan problemas con la significancia de los estímulos visuales. El área perceptiva está intacta, por lo que se puede deber a una desconexión del sistema visual respecto al límbico. Se clasifican en agnosia para objetos. Es el problema para el reconocimiento de objetos o dibujos entremezclados, así como figuras fragmentadas en el área de la percepción visual, aunque sí puedan reconocerlas por medio de otros sentidos. Son causadas por lesiones en el cuerpo calloso, lo que causa problemas semánticos o dar significado, o por lesiones occipitales, lo que impide el reconocimiento visual, aunque se puedan identificar las características. Simultagnosia. Genera problemas en cuanto a la percepción visual de objetos y dibujos de manera global, acertando la percepción y significado de manera aislada, es decir, cada objeto y figura por aparte, lo cual genera un problema en la síntesis de información. Está causada por lesiones en el área de asociación occipital, usualmente en el hemisferio derecho. Las lesiones en el hemisferio izquierdo generan problemas semánticos y las lesiones en ambos hemisferios impiden la síntesis visoespacial y la integración. Prosopagnosia. Es la incapacidad de reconocer el rostro de conocidos y allegados y aún en algunos casos del mismo rostro. El paciente es consciente de la problemática y también logra hacer el reconocimiento por medio de otros sentidos, tales como el tacto, el olfato e incluso la visión en cuanto al vestuario. Está generada por lesiones en el área occipitotemporal, usualmente causadas por una hemorragia en la arteria cerebral posterior. La gravedad es más alta en el hemisferio derecho y pueden presentarse junto a otros trastornos visuales como la cuadrantanopsia. La agnosia cromática es la incapacidad para identificar los colores. Usualmente se presenta junto a otros trastornos, presentando un cuadro clínico más grande. Es causada por lesiones en el polo occipital y traumatismos cráneoencefálicos. Acromatopsia.
Es la pérdida o dificultad para distinguir los colores, pudiendo presentarse con pérdida de brillo e intensidad hasta ver en tonalidades grises. Sucede por lesiones temporo-occipitales en las circunvoluciones lingual y fusiforme. Dependiendo de la localización, pueden ir acompañadas de prosopagnosia en el hemisferio derecho o hemianopsia y alexia en el hemisferio izquierdo. La agnosia cromática está causada por lesiones occipitotemporales. Presenta incapacidad de ordenar los colores y o hacer la asociación correcta de objeto-color. La agnosia para la denominación de los colores es, como su nombre lo indica, la dificultad para nombrar los colores. Usualmente pertenece al cuadro de la afasia y está causada por lesiones en el lóbulo occipital izquierdo o cuerpo calloso. En la alexia agnósica, el paciente que lo presenta es incapaz de leer aunque tenga la habilidad de escribir con fluidez en un dictado. Está causada por lesiones en el lóbulo occipital izquierdo y el esplenio. En la agnosia para el movimiento, existe la dificultad de reconocer o identificar un objeto cuando éste se encuentra en movimiento. Está causado por lesiones temporales mediales bilaterales en la convergencia entre el córtex occipital y el temporal. Agnosias auditivas. Estas están causadas por lesiones en el lóbulo temporal. Ocurren en pacientes con las áreas auditivas primarias preservadas y sin deterioro cognitivo. Se caracteriza por la dificultad de dar significado a los estímulos auditivos verbales y no verbales. Entre estos podemos encontrar amusia. Según Portellano 2005, citando a Adrian 1991, la amusia está causada por lesión unilateral o bilateral de las áreas temporales mediales que procesan la música, estando frecuentemente implicadas las áreas 22 y 42 de Brodmann. Afecta al reconocimiento musical en cuanto al ritmo, tono y melodía. Se pueden presentar acompañado de afasia. Si la lesión está en el hemisferio derecho, los problemas de reconocimiento son en el ritmo y la melodía. Si se encuentran en el hemisferio izquierdo, afecta la lectura e interpretación de partituras y melodías. La agnosia para los sonidos se encuentra caracterizada por generar dificultad en la atribución semántica e identificación de los sonidos no verbales como un ladrido. La afectación está relacionada con las áreas 42 y 22 de Brodmann. En el hemisferio derecho afecta el componente perceptivo y en el hemisferio izquierdo afecta la atribución semántica. La agnosia verbal está causada por una desconexión entre las áreas auditivas primarias y el área de Wernicke, área 22 y 42. Es la incapacidad de reconocer sonidos verbales, logrando reconocer los sonidos no verbales, leer, escribir de manera espontánea y el lenguaje oral. Las agnosias somatosensoriales surgen a causa de lesiones en la región parietal posterior somestésica, aunque se encuentran en buen estado los receptores sensoriales del tacto. Entre ellas podemos encontrar astereognosia. Surge por lesiones en la corteza somestésica asociativa en las áreas 5 y 7. Consiste en la pérdida de capacidad de reconocimiento de atributos tangibles de un objeto, como el peso y el tamaño. Puede ser primaria, la cual impide reconocer los atributos táctiles, aunque no se considera propiamente una agnosia porque la lesión está en el área somestésica. O secundaria, que afecta la atribución semántica, aunque la sensibilidad se encuentra en buen estado. La agnosia táctil sucede debido a las lesiones en el área 39 y 40. Genera problemas en el reconocimiento de objetos. La barognosia está causada por lesiones en las áreas parietales de asociación y desarrolla la incapacidad de sentir el peso de un objeto. La autotopagnosia está causada por lesiones parietales posteriores izquierdas e impide reconocer las partes del cuerpo por medio de órdenes. La agnosia digital es una modalidad de autotopagnosia. Está causada por lesiones en la zona posterior inferior del lóbulo parietal o en el giro angular izquierdo. Genera problemas para identificar y controlar los dedos de las manos. La agnosia espacial está causada por lesiones en áreas occipitales o hipocámpicas del hemisferio derecho y es la incapacidad o dificultad para ubicarse aún en lugares tan familiares como el propio hogar. También hay problemas para reconocer estos lugares. Agnosias olfatorias.
Es la incapacidad de identificar olores. Esta puede deberse, entre otras cosas, a pólipos nasales, tabaquismo, síndrome de desconexión, desviación del tabique, alergias, tumores y traumatismos cráneoencefálicos. Entre estas podemos encontrar la hiposmia, que se presenta el problema pero no de manera total. Esta se evidencia más que todo en los cuadros de alergia y de rinitis. Asimismo, en la anosmia selectiva encontramos el problema, pero solo con determinadas sustancias y olores. En la hiperosmia, la capacidad se aumenta o exacerba en vez de disminuir. En la parosmia, encontramos que hay percepción errónea en algunos olores. En la cacosmia, encontramos la sensación de mal olor que puede ser anosmia sensorial, donde el trastorno no está causado en ninguna área de asociación cerebral, o agnosia anósmica, donde hay afectación en el olfato, estando preservadas las capacidades en el nervio olfatorio y sistemas periféricos. Puede suceder con el síndrome de desconexión o lesiones en el lóbulo temporal. Conclusiones. Podemos mencionar la importancia de la percepción en el ser humano. Gracias a ella podemos conectarnos con el mundo que nos rodea. Es importante no olvidar que junto a la experiencia y la memoria, más la información nueva que adquirimos por medio de nuestros órganos receptores, nos formamos una imagen del mundo. Esta la vamos modificando con la nueva información que recibimos y nos permite tomar decisiones e incluso adaptarnos a las diferentes áreas de nuestra vida. Esto también lo podemos apreciar estudiando las diferentes agnosias, la cual nos invita a cuidar y valorar nuestro cerebro y sus estructuras asociadas, pues nuestro centro de comando es muy frágil pero impresionante, siendo todo menos estático.